La tarde cayó. No es una tarde cualquiera. Es una tarde de viernes en Jerusalén, ciudad santa. El ruido de los autos se extinguió. Y aquí, que hace un par de horas era un rugido de voces y regateo, se convirtió en un desierto de piedras. Miren lo que es esto, amigos. Es como que si la ciudad hubiese sido abandonada de repente. Y yo estoy aquí en el lugar en el que hace un par de horas era el más ruidoso de Israel, atrapado, sin salida, atrapado en Jerusalén. Shalom, amigos. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la última porción del segundo libro Éxodo, llamada Pkudei, yo voy a hacer el mismo recorrido que hice ayer, les mostré ayer, pero que hice hace un rato, cuando este lugar estaba lleno de gente. Voy a hacer exactamente el mismo recorrido para que vean el contraste, la diferencia entre lo que es Jerusalén a las 2 de la tarde y ahora a las 5 de la tarde. Y les tengo una explicación espectacular para hacerles. Les agradezco por acompañarme y les agradezco a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual van a poder conseguir, entre otras cosas, Biblias como estas en hebreo con traducción al español. Empecemos. ¿Están listos para comenzar, amigos? Antes les quiero decir de que entre las 2 de la tarde que hice el otro video que publiqué ayer y ahora a las 5 de la tarde llovió en Jerusalén y ahora está lloviznando. Pero a nosotros nada nos va a detener. Y antes de comenzar, quiero explicarles algo increíble que aunque les cueste creer, es real. Miren las tiendas vacías, no se puede creer, ¿eh? Les cuento de que los días en el judaísmo, en el calendario hebreo, comienzan con la salida de las estrellas y culminan cuando se va el sol. Entonces, ¿a qué día pertenece ese rato? Aproximadamente media hora, a veces más, en que no hay ni sol ni estrella, nos preguntamos. Bueno, les cuento de que ese periodo intermedio se llama Ben Hashmashot, que significa entre los soles o entre el crepúsculo y la noche. Es un tiempo ambiguo que no pertenece con certeza ni al día anterior ni al día siguiente. Y según la halajá, la ley judía, es un periodo de duda. Podría ser todavía parte del día que termina o ya el comienzo del nuevo día y su duración varía según diferentes opiniones rabínicas. Complicado, ¿verdad? Y entonces yo pregunto, ¿qué pasa los viernes como hoy? Les cuento. En la víspera de Shabbat, Ben Hashmashot es especialmente significativo porque como no se sabe con certeza si ya es Shabbat o no, se adopta entonces la postura más estricta. Se considera de que ya es Shabbat en caso de duda, y así solucionamos el problema. Por eso los judíos observantes encienden las velas de Shabbat antes de este periodo y evitan hacer trabajos prohibidos incluso antes de que llegue la noche definitiva. En resumen, este de ahora es un tiempo sin dueño, un momento de transición donde la ley judía prefiere la precaución. Y ahora sí, amigos, si nunca has estado aquí en Shabbat, no vas a poder entender lo que te voy a contar. Llevo años intentando explicar este fenómeno de la hora 4 o 5 de la tarde en Israel un viernes, un Shabbat en Jerusalén, y hoy me decidí filmarlo. ¿Para qué? Para que lo veas, para que no seas tú el próximo atrapado en esta ciudad que parece fantasma, abandonada, pero que no lo es. Tú, el turista en potencia, estás en Ciudad Santa y durante 6 días Jerusalén es un caos divino. La gente corre, los negocios bullen, los vendedores del mercado gritan ofertas como si su vida dependiera de eso. La ciudad es un organismo vivo. Pero llega el viernes por la tarde y todo cambia, como pueden ver. Las persianas de los negocios caen como un telón de hierro. Las luces de los letreros comerciales parpadean por última vez y se apagan. Los últimos transeúntes desaparecen tras las puertas de sus casas. Y tú, si no lo sabías, si no viste este video o el de ayer, si no estabas preparado, te quedarás aquí, solo. Literal, ¿eh? El israelí en sí es muy cordial, amable, generoso, pero si te ve perdido por sus calles el día de Shabbat, olvídate de él. Nosotros tenemos la mente en lo divino, lo espiritual. No existimos para nadie más que para Él, para Dios. Bienvenido a Jerusalén en Shabbat. Esta transformación no es casualidad.
Es un reflejo de lo que ocurrió en la historia del pueblo de Israel relacionado con la porción semanal Pkudei. Durante 6 días trabajamos en el desierto arduamente construyendo el tabernáculo, nos dice esta porción, con metales, maderas, telas preciosas. Cada pieza, cada costura, cada bisagra tenía un propósito. Pero cuando llegó el 7º día, todo se detuvo. Ya no se cortaba la madera, ya no se tejían telas. El tabernáculo estaba listo, completo, sagrado. La porción semanal Pkudei nos habla de la finalización de la construcción del tabernáculo, el espacio sagrado donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Del momento en que completan lo que comenzó en la porción anterior Trumá, con el aporte de materiales preciosos. Pero más allá de la construcción física, Pkudei, esta porción, simboliza la consagración de algo mucho más profundo, el compromiso de Dios con su pueblo. La conclusión de esta obra nos recuerda la importancia de dedicar un espacio sagrado para lo divino en nuestras vidas, amigos. ¿Se pusieron a pensar alguna vez que a Dios le construyeron una casa con solo 2 ambientes? Él se conformó con eso. Quizás deberíamos imitarlo, pero dejando de lado ese dato, quiero reflejarles que es aquí, en las calles vacías de Jerusalén, un viernes por la tarde o un sábado entero, donde podemos sentir el reflejo de esa consagración. De verdad, siéntanlo en mi voz incluso, no es la de siempre. Cada rincón de esta ciudad, que ha sido testigo de milenios de historia, se convierte en un lugar de encuentro con lo eterno. Y yo, mientras camino por las calles silenciosas, pienso en el tabernáculo, en cómo, de manera espiritual, cada esquina de Jerusalén se ha convertido en un pequeño tabernáculo donde las almas se encuentran con Dios. Es increíble. El Shabbat es ese espacio sagrado, amigos, como el tabernáculo donde lo divino se hace presente en nuestra vida cotidiana. Y aunque todo parece apagado, es precisamente este descanso lo que da sentido al resto de la semana. Como la finalización de la construcción que da paso a la revelación de lo divino. Amigos, a medida que avanzo, se me ocurre una historia fascinante que quiero compartir con ustedes, algo metafórico de lo que estamos viviendo en estos momentos. Les cuento de que en la década de 1970, un grupo de viajeros cristianos interesados en las tradiciones judías llegó a Jerusalén el viernes por la tarde sin conocer bien las costumbres locales. Como era de esperar, al tratar de salir de la ciudad, después del atardecer, quedaron atrapados. No había transporte público, las tiendas ya estaban cerradas y la ciudad estaba vacía. Desesperados intentaron contactar a las autoridades locales, pero pronto se dieron cuenta de que nadie podría ayudarlos. Finalmente encontraron un refugio en una familia israelí que, en gesto de hospitalidad, los invitó a pasar el Shabbat con ellos. Ese sábado, estos viajeros no solo vivieron una experiencia cultural, sino que de manera profunda y también inesperada, vivieron el Shabbat como lo hacían los antiguos hebreos. Fue una lección que nunca olvidarán. A veces, quedar atrapado es el medio para hallar una verdadera conexión con lo divino. Increíble. Amigos, la porción Pkudei también nos dice que al concluir la construcción del tabernáculo, Moisés, cito, vio toda la obra y he aquí que la había hecho como el Eterno había mandado. Así la hicieron. Entonces Moisés los bendijo. En ese momento la obra fue completada, pero la bendición vino después, como testimonio de que cada detalle había sido hecho con intención y dedicación. Lo mismo ocurre aquí con Jerusalén. Cuando el caos del viernes se apaga, como estamos viendo, cuando la ciudad se detiene, es como si el Shabbat fuera la bendición final que corona el esfuerzo de toda la semana. Es ese momento en el que la obra de la semana es completada y, en su quietud, vemos la bendición del descanso divino. Amigos, ¿sienten lo que estoy sintiendo en este momento? Caminar por estas calles vacías, la tranquilidad, lo pastoril, lo espiritual, esto es algo increíble. No creo que haya lugar en el mundo que exista este fenómeno. Y hay algo más que quiero contarles. Una historia que ocurrió hace unos años en la que se cruzaron 2 mundos de forma inesperada. Presten atención. Durante un viaje oficial, un alto diplomático de un país europeo que visitaba Israel por primera vez, decidió pasar el viernes aquí en Jerusalén.
Estaba emocionado por conocer la ciudad, pero no sabía mucho sobre las costumbres locales. De manera inesperada, quedó atrapado en el centro de la ciudad cuando el Shabbat había comenzado. Al principio pensó que era un contratiempo, pero a medida que el sol se ocultaba y las luces de la ciudad se apagaban, algo en su interior cambió. Se dio cuenta que lo que ocurría no era solo una tradición, sino un momento de conexión profunda, una pausa sagrada que se extendía mucho más allá de la religión. Fue en ese instante cuando comenzó a comprender que el Shabbat no solo es un día de descanso, sino una oportunidad para reconectar con el Eterno. Este diplomático, después de su experiencia en Jerusalén, nunca volvió a ver el mundo de la misma manera. Él comprendió que en la quietud del Shabbat, en ese día de descanso, hay una lección profunda. El verdadero descanso no está solo en el cuerpo, sino también en el alma. Amigos, así es Jerusalén. El viernes es la obra, la preparación, el sábado es el resultado. Una ciudad convertida en un santuario. Pero, ¿qué sucede cuando alguien no lo sabe? Queda atrapado. Y ya me pasó que muchos de ustedes me llamó de urgencia desde el aeropuerto, que llegó un día feriado o un Shabbat desde las calles de Jerusalén, que los atrapó un Shabbat o un feriado y no sabían cómo salvarse. Años atrás, un turista español llegó aquí un viernes por la tarde, quería ver la ciudad, sentir su energía, experimentar su historia. Caminó por el mercado, probó dulces orientales, escuchó la música de los artistas callejeros, pero se le hizo tarde. Y cuando salió del mercado, Jerusalén ya había cambiado. Sin taxis, sin transporte público, sin restaurantes abiertos, todo lo que daba vida a la ciudad había desaparecido. Se encontró solo en una callejuela de piedra, sin mapas, sin internet, sin nadie a quien preguntar. Lo que había sido para él un paseo vibrante pasó a ser una experiencia desoladora. Buscó desesperadamente una forma de regresar a su hotel, pero todo estaba cerrado. La única opción fue caminar kilómetros hasta la zona no religiosa de la ciudad. Y cuando me llamó, le dije de que su error había sido simple. No entender que Jerusalén no es solo una ciudad. Es un reloj cósmico, un organismo que respira con el ritmo de la Torá. Cuenta la leyenda de un periodista extranjero que vino a Jerusalén para documentar un Shabbat. Él no era religioso y en su arrogancia decidió demostrar que todo era un mito. Tomó su cámara y salió a filmar en pleno Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo. Caminaba entre las calles, burlándose de la solemnidad, consigo mismo, cuando de repente un niño pequeño se le acercó y le dijo: si sigues filmando, no saldrás de aquí hasta que termine el Shabbat. Él, por supuesto, se rió, siguió filmando hasta culminar su tarea. Entonces vio que ya habían salido las primeras estrellas, que ya había comenzado el Shabbat. Al intentar salir del barrio, cada calle él la veía igual, cada pasaje, cada puerta, como si todo el barrio estuviera cambiando a su alrededor. Caminó en círculos durante horas sin encontrar la salida. Cuando finalmente apareció en la misma esquina por la que había entrado, exhausto y confundido, miró su reloj y habían pasado 25 horas exactas. El Shabbat había terminado y solo entonces Jerusalén le permitió salir. Amigos, todo esto que les conté fue para que entiendan algo importante. A pesar de lo que ven, Jerusalén no está vacía. Jerusalén no está muerta. Jerusalén en Shabbat es como el tabernáculo terminado, perfecta en su descanso. No, la ciudad no está atrapada. Hay que entender el ritmo de la ciudad. Y no sé ustedes, pero yo estoy escuchando estos cantos de niños que ya comenzaron a recibir a la reina, al Shabbat, como si fuera su esposa. Me quedaría escuchándolos horas. Y esta es una prueba de que estoy aquí para mostrar lo real, lo verídico, en el tiempo y en el lugar perfecto. Ustedes, si bien pueden escuchar estos cantos, no pueden oler o sentir, pero de cada casa, de cada ventana, se puede oler la comida más rica, se puede sentir familias que están juntas. En cada calle vacía hay un eco de algo más grande, un susurro del pasado, un lazo con la historia. Amigos, si es que se encuentran por aquí un viernes como hoy o un sábado, no piensen que están atrapados. Ustedes, como yo ahora, estarán siendo testigos de algo único.
Así es Jerusalén y Yerushalayim. Te atrapa, te confunde, te desafía. Si abres los ojos, entonces te darás cuenta de todo esto que estoy intentando transmitir. Entonces pregunto, si estuvieras aquí en Jerusalén en Shabbat, ¿cómo lo vivirías? ¿Como un turista perdido? ¿O como alguien que finalmente entiende que está pisando un santuario en el tiempo? Jerusalén no se apaga, Jerusalén respira. Y en su respiro, el Shabbat la hace eterna. Buena semana para todos.